papá me dejó en un refugio para personas sin hogar en Nochebuena con una bolsa de basura llena de ropa, para que su nueva esposa no tuviera que criar al hijo de otra mujer. Cuando finalmente le pregunté por qué nunca regresó, desvió la mirada y dijo: «Eras complicado». James era simple, simplemente me le quedé mirando. Eso fue hace 17 años. La semana pasada se desplomó en el piso del refugio sirviendo el desayuno junto al mismo banco en el que me dejó. Tenía 12 años cuando mi papá me dejó en el refugio en Nochebuena. No porque fuéramos pobres, ni porque no pudiera cuidarme, sino porque su nueva esposa no quería al hijo de otra mujer en su casa perfecta. El viaje hasta allí fue silencioso, excepto por la música navideña en la radio. Seguía pensando que daría la vuelta. Tal vez solo era para asustarme y que me portara mejor con Sharon. Pero luego llegamos a un edificio gris con una fila de personas afuera esperando en el frío. Se volvió hacia mí y dijo: «Esto es temporal. Solo hasta que Sharon se acostumbre a la idea de que vivas con nosotros. Siempre te mantendré. Eres mi responsabilidad». Le creí, incluso cuando me entregó una bolsa de basura con mi ropa. Incluso cuando el trabajador del refugio lo miró con total disgusto. Incluso cuando se fue sin mirar atrás. Durante 3 semanas les dije a todos que mi papá volvería. Los otros niños del refugio lo habían escuchado todo antes, pero yo era diferente. Mi papá lo había prometido. La 4ª semana llegó y se fue. Luego el 2º mes, el refugio tenía un teléfono y llamé a su celular todos los días hasta que el número se desconectó. Llamé a su oficina hasta que su secretaria dijo que ya no estaba en la lista de llamadas aprobadas. Sharon había dado a luz a su verdadero hijo. Me enteré por Facebook en la computadora del refugio. El anuncio decía, pero seguí esperando. En mi cumpleaños número 13, me senté junto a la entrada del refugio todo el día. Nada. Servicios Sociales intentó colocarme en hogares de acogida, pero seguía volviendo al refugio. ¿Y si venía a buscarme y yo no estaba allí? Los trabajadores del refugio empezaron a llamarme fantasma, porque desaparecía de los hogares de acogida y reaparecía en su puerta. Me tomó 8 meses entenderlo finalmente. No se estaba adaptando a nada. Me había tirado a la basura como si fuera un desperdicio y había comenzado de nuevo con su nueva familia. Ahí fue cuando dejé de ser un niño. Las calles te enseñaban rápido o te mataban. Aprendí qué restaurantes tiraban comida fresca al cerrar. ¿Qué bibliotecas te dejaban quedarte todo el día si estabas leyendo? ¿Qué iglesias tenían baños sin llave donde podías lavarte? Empecé a pasar el rato en la biblioteca de la universidad. Y cuando los estudiantes dejaban sus libros de texto, los leía de principio a fin. Química, biología, anatomía. La bibliotecaria me notó eventualmente. Nunca dijo nada sobre mi situación, pero comenzó a dejar sándwiches en el escritorio donde estudiaba. Cuando cumplí 16, mentí sobre mi edad y conseguí un trabajo lavando platos. Ahorré cada centavo. Dormía en una unidad de almacenamiento que alquilaba por $50 al mes. Era ilegal, pero más barato que cualquier apartamento. Estudié para mi GED entre turnos. Los otros lavaplatos pensaban que era raro leer libros de texto de medicina mientras fregaba ollas. Pero tenía un plan. Sharon me había robado a mi padre, pero no me robaría mi futuro. Aprobé mi GED con puntajes perfectos. Entré a la universidad comunitaria. Luego me transferí a la universidad estatal. Pre-medicina. Becas completas porque mis ensayos sobre la falta de vivienda hacían llorar a los comités de admisión. La escuela de medicina fue más difícil. No académicamente, sino explicando las lagunas en mi historia. ¿Por qué no había familia en la graduación? ¿Por qué mi contacto de emergencia era una bibliotecaria? Nunca mencioné a mi padre. Lo puse como fallecido en las solicitudes. Era más fácil que explicar la verdad. Turnos de 36 horas con 4 horas de sueño, pero había dormido en peores condiciones. Los otros residentes se quejaban de que las camas del hospital eran incómodas. Me daban ganas de reír. No tenían ni idea de lo que significaba incómodo. Intenten dormir en el concreto en enero. Pero mantuve la boca cerrada y trabajé más duro que todos. Mis médicos adjuntos me amaban porque nunca me quejaba. Nunca tuve emergencias familiares. Me especialicé en nefrología. Compré una casa de verdad con calefacción que siempre funcionaba y una cama que no olía a la miseria de otras personas. Antes de continuar, recuerda suscribirte al canal, nuevas historias reales todos los días. Luego conocí a Ana en una conferencia médica. Inteligente y hermosa, y se reía de mis chistes médicos terribles. Tuvimos una hija. Construí todo de la nada. Sin él, sin ninguno de ellos. Fue entonces cuando sonó mi teléfono. Número desconocido, pero código de área local. Casi no contesté, pero algo me hizo hacerlo. ¿Es el Dr. Brian Williams? La voz era profesional. Cansada. Sí, soy el Dr. Poe del Mercy General. Su padre lo incluyó como su contacto de emergencia.
Tiene insuficiencia renal aguda. Necesitamos discutir las opciones de tratamiento. Colgué, bloqueé el número, pero llamaron desde diferentes líneas. Finalmente Ana contestó y le contaron todo. Cómo necesitaba un trasplante, cómo su hijo era médico, cómo yo era la única compatibilidad familiar que podían encontrar porque su otro hijo, James, tenía solo 14 años y Sharon tenía diabetes. Deberías al menos escucharlos, dijo Ana esa noche. Ella no sabía toda la verdad, solo que estábamos distanciados, así que fui. Entré en esa habitación de hospital y lo vi por primera vez en 17 años. Por la mañana, mi teléfono comenzó a sonar en la mesita de noche a las 6:30 de la mañana y no paró durante una hora. El número de Sharon primero, luego el de Richard, luego un número local que no conocía. Los dejé ir todos al buzón de voz mientras hacía café y veía cómo se acumulaban las llamadas perdidas. Ana ya se había ido a su turno temprano, así que me senté solo en la mesa de la cocina revisando las notificaciones. 12 llamadas en total antes de que apareciera un mensaje de texto del número de Sharon diciendo que James quería conocer a su hermano. Y que no había sabido de mi existencia hasta ayer. Reproduje el buzón de voz de Richard mientras miraba mi título de médico en la pared. Su voz sonaba débil y desesperada cuando dijo que sabía que me había fallado. Y que era débil y cobarde. Pero James era inocente en todo esto. Seguía diciendo que si no lo ayudaba, al menos debería conocer a James y hacerle saber de su hermano. La manipulación era tan obvia que me dieron ganas de tirar el teléfono. Pero algo cambió cuando pensé en ese niño de 14 años que acababa de descubrir que toda la historia de su familia estaba construida sobre mentiras. Pasaron 3 días antes de que finalmente respondiera diciendo que me reuniría con James en una cafetería del centro. Ya estaba allí cuando entré y verlo fue como mirarme a mí mismo de hace 17 años. Con los mismos ojos oscuros y el mismo hábito nervioso de golpear los dedos sobre la mesa. Levantó la vista cuando me senté y dijo en voz baja que mamá y papá le dijeron que había muerto. Y eso es lo que había creído toda su vida hasta ayer. Cuando descubrió que estaba vivo y que papá necesitaba mi riñón. Su voz se volvió amarga cuando continuó diciendo que le dijeron que yo era problemático y que elegí irme. Pero había encontrado los registros del refugio en línea anoche mostrando la admisión del 24 de diciembre de Brian Williams. 12 años, dejado por su padre con una nota que decía que el niño fue abandonado y el padre citó un nuevo matrimonio. Me di cuenta de que se había pasado toda la noche investigando y tratando de entender lo que realmente sucedió. Deslizó una carpeta sobre la mesa llena de impresiones de mis logros académicos, graduación de la escuela de medicina y artículos publicados. Su voz se quebró cuando dijo: «Te convertiste en médico después de vivir en las calles. Y construiste todo de la nada mientras él lo tuvo todo dado porque papá me desechó por su familia». Nos sentamos allí durante 2 horas mientras me hacía preguntas sobre esos años. Y le di respuestas honestas sobre dormir en bibliotecas, comer de la basura y estudiar a la luz de las farolas. 3 días después me encontré en el hospital reuniéndome con la coordinadora de trasplantes para las pruebas iniciales. Aunque todavía no me había comprometido a nada, la mujer explicó todo el proceso, incluyendo la evaluación psicológica y las pruebas físicas, y semanas de preparación si me aprobaban, mientras enfatizaba que los donantes vivos debían estar seguros y no se permitía la coerción. Esa noche, la señora Smith me llamó y su cálida voz familiar me trajo recuerdos de esos sándwiches que dejaba en mi escritorio de estudio. Dijo que había oído a través de la vid del hospital sobre mi padre. Y que, decidiera lo que decidiera, estaba orgullosa de mí. Y que siempre fui demasiado bueno para la familia que me desechó. Recordé su silenciosa protección durante mis años más oscuros. Y cómo nunca hizo preguntas, pero siempre se aseguró de que tuviera comida. Al día siguiente volví a la habitación del hospital de Richard y Sharon estaba allí esperando. Se puso de pie cuando entré e inmediatamente empezó a decir que estaba disfrutando de esto y teniendo poder sobre ellos. Richard intentó callarla, pero ella continuó diciendo que le dieron a James todo, incluyendo escuelas privadas, fondos para la universidad y oportunidades. Y preguntando qué había hecho yo para merecer su ayuda en aquel entonces. Mantuve la voz tranquila aunque me temblaban las manos cuando respondí que tenía 12 años. Y que mi madre había muerto y mi padre eligió a su nueva esposa por encima de su hijo. Y que no necesitaba merecer la atención parental básica porque esa era su obligación legal y moral. Una enfermera entró justo en ese momento, claramente sintiendo la tensión en la habitación. Comprobó los signos vitales de Richard mientras todos permanecíamos en silencio e hizo anotaciones sobre sus números en declive en su gráfico. Después de que se fue, Richard finalmente habló diciendo que el negocio quebró hace 3 años. Y perdieron todo, incluyendo la casa, los ahorros y las inversiones.
Dijo que las facturas médicas de Sharon por las complicaciones de su diabetes agotaron lo que quedaba. Y el fondo para la universidad de James se había ido. Me quedé allí mirando a ese hombre roto que solía ser mi padre. Mientras Sharon miraba al suelo y James seguía revisando su teléfono cada pocos segundos. La habitación se sentía más pequeña con todos nosotros dentro. Y noté que las manos de Sharon temblaban mientras agarraba su bolso. Richard empezó a toser de nuevo y alargó la mano para coger la jarra de agua, pero falló y la tiró al suelo. El agua se extendió por las baldosas y Sharon saltó hacia atrás mientras James cogía toallas de papel del baño. Los observé limpiar el desastre sin ayudar porque mis pies se sentían congelados en ese lugar junto a la puerta. Una semana después, estaba sentado en el parque infantil viendo a mi hija trepar por las barras mientras Anna la empujaba en los columpios. ¿Por qué Sharon sigue sacando a relucir lo que le dieron a James cuando ella fue la que hizo que Richard abandonara a su primer hijo? El momento en que el negocio de Richard fracasó justo cuando necesita ayuda parece terriblemente conveniente. Me pregunto si hay más en esa historia de lo que está contando. Anna se volvió hacia mí entre empujones y dijo que si donaba y algo sucedía durante la cirugía, nuestra hija perdería a su padre. Me preguntó si su vida valía ese riesgo y observé a nuestra pequeña reír mientras subía más alto. Las estadísticas decían que la donación era segura, pero Anna también trabajaba en medicina y sabía que ninguna cirugía estaba exenta de riesgos. Mi teléfono siguió sonando con mensajes de texto de James toda la semana preguntando sobre la escuela de medicina y cómo construí mi vida de la nada. Quería saber sobre el perdón y decía que se sentía perdido, al enterarse de que toda su infancia se basó en mi sufrimiento. El chico estaba teniendo una crisis de identidad y me enviaba mensajes de texto a todas horas como si yo tuviera las respuestas que necesitaba. Fui a la oficina de Marcus 3 días después y me senté en la misma silla donde había llorado por el estrés de la residencia años atrás. Marcus escuchó mientras le explicaba todo sobre Richard necesitando un riñón y siendo un donante compatible perfecto. Se reclinó en su silla y dijo que en todos sus años de medicina nunca había visto a alguien con una oportunidad tan clara de negarse justificadamente. Me preguntó quién quería ser en lugar de lo que Richard merecía y me quedé mirando los diplomas en su pared. Le dije a Marcus que seguía pensando en ese refugio y en cómo me prometí a mí mismo que me convertiría en alguien que ayuda a la gente. Pero también me prometí que nunca dejaría que Richard me volviera a herir y ambas promesas me importaban. Marcus asintió y dijo que ambas promesas importaban, pero la pregunta era cuál me definía más como persona. 2 semanas después de ese primer contacto, la coordinadora de trasplantes llamó diciendo que era un donante compatible perfecto y un candidato ideal para la donación. Dijo que la condición de Richard estaba empeorando y que necesitaban una decisión dentro de la semana antes de que fuera demasiado tarde. Colgué y caminé hacia mi coche donde encontré a Sharon esperando en el aparcamiento con James en el asiento del pasajero. Sharon salió cuando me vio y su desesperación se notaba en cómo se movía hacia mí demasiado rápido. Dijo que teníamos que hablar del futuro de James porque si Richard moría, ella no podría permitirse mantener a James en la escuela. Perderían la casa y ella sabía que yo ahora tenía dinero y éxito, así que tal vez podría ayudar a mi hermano. Vi a James encogerse en el asiento del pasajero avergonzado de que su madre me pidiera dinero así. Le pregunté a Sharon si quería que pagara por la vida que me robó todos esos años. Su máscara finalmente se rompió y dijo que nunca quiso que me fuera para siempre, solo hasta que las cosas se calmaran. Afirmó que Richard tomó esa decisión por su cuenta y que ella intentó hacerle cambiar de opinión, pero él no la escuchó. James salió del coche y le dijo a su madre que parara. Que parara porque estaba empeorando las cosas. Encontré a James llorando en el pasillo del hospital más tarde ese mismo día, en el mismo pasillo donde vi a Richard por primera vez. Me miró con los ojos rojos y dijo que los odiaba a los dos por lo que me hicieron. Dijo: me destruyeron para construir su familia y ahora quieren que la salve después de todo. No me culparía si me alejara y nunca volviera a mirarlos, incluyéndolo a él. Me senté junto a James en el frío suelo del hospital recordando lo que se sentía estar solo a los 14 años todos esos años atrás. Le dije que ninguno de nosotros era responsable de sus decisiones y que él no estaba definido por lo que ellos hicieron. James me miró y me preguntó si estaba considerando la donación de todos modos, incluso después de todo lo que me hicieron pasar. No respondí, pero vio la verdad en mi silencio y negó con la cabeza como si no pudiera creerlo. 3 días después, Anna encontró los papeles de programación de la cirugía de donación que había escondido en el cajón de mi escritorio en casa. Los levantó con manos temblorosas y me preguntó si ya había decidido salvar al hombre que me desechó. Su voz se quebró cuando preguntó qué le enseñaría eso a nuestra hija sobre su valía si lo salvaba.
Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros como cristales rotos y pude ver la lucha en sus ojos mientras apretaba esos papeles con más fuerza. Di un paso hacia ella, pero ella retrocedió, negando con la cabeza, y entonces me oí decir algo sobre elegir ser mejor que las personas que nos hieren. El rostro de Ana se endureció y dijo algo sobre que los abusadores son recompensados si esperan lo suficiente, sobre que abandonar a un niño no tiene consecuencias permanentes, y entonces nuestra hija apareció en la puerta. Su pequeño rostro parecía confundido y asustado, viéndonos parados allí con toda esa ira entre nosotros, y Ana inmediatamente dejó caer los papeles en el mostrador y fue hacia ella. Los seguí hasta su dormitorio, donde Ana la acostó mientras yo estaba parado en la puerta sintiéndome como el peor padre del mundo. Después de que Ana se fue, me senté en el borde de la cama de nuestra hija y ella me agarró la mano con sus pequeños dedos y me preguntó por qué mamá estaba triste. Traté de encontrar palabras que tuvieran sentido para una niña de 5 años, pero todo en lo que podía pensar era en tener 12 años y no entender por qué no valía la pena quedarme. Le dije que a veces los adultos tienen que tomar decisiones difíciles y ella asintió como si lo entendiera, pero yo sabía que no lo entendía, no podía, y me quedé allí hasta que se durmió. A la mañana siguiente fui al hospital para mi evaluación final y el doctor Patel, el cirujano de Richard, extendió los resultados de mis pruebas sobre su escritorio como si fueran pruebas. Me dijo que estaba increíblemente sano, un candidato ideal para la donación, pero luego se inclinó hacia adelante y me preguntó si estaba siendo coaccionado. Dijo que la evaluación psicológica había señalado algunas preocupaciones sobre la dinámica familiar y necesitaba saber la verdad. Me senté allí sabiendo que podía terminar con todo esto con una sola palabra, simplemente contarle la verdad sobre Richard abandonándome, sobre la presión, y sería descalificado inmediatamente. En su lugar, mentí y dije que no había coerción, que era complicado, pero mi decisión. El doctor Patel me estudió por un largo momento. Luego explicó que la donación era irreversible, que una vez que mi riñón se hubiera ido no podría recuperarlo si me arrepentía de la decisión. Pensé en todas las decisiones irreversibles que Richard tomó hace 17 años, pero solo asentí y firmé los formularios de consentimiento. Después de la cita fui a la habitación de Richard y lo encontré peor que antes, su piel tenía un tinte grisáceo y su respiración sonaba dificultosa incluso con el oxígeno. Sharon estaba sentada a su lado, sosteniendo su mano, su anillo de bodas reflejaba las luces fluorescentes, y Richard me dijo que la diálisis ya no funcionaba tan bien. El doctor Poe le había dado quizás 3 meses sin un trasplante y pude ver el miedo en sus ojos, miedo real, no la falsa preocupación que había mostrado al pedirme mi riñón. Luego dijo que necesitaba decirme algo y supe lo que venía antes de que las palabras salieran de su boca. Me dijo que se había sentado en el aparcamiento del refugio durante 2 horas después de dejarme, que casi regresó y mi pecho se apretó tanto que pensé que me desmayaría. Me las arreglé para decir, pero no volviste, y él asintió, dijo que Sharon había amenazado con irse y llevarse a James si me llevaba a casa, que era un cobarde que eligió la familia fácil sobre la complicada. Las palabras me golpearon como puñetazos y me oí decir que nunca fui complicado, solo un niño de 12 años en duelo que había perdido a su madre, que necesitaba un padre, no un refugio, que necesitaba que luchara por mí de la forma en que se esperaba que yo luchara por él ahora. Sharon empezó a llorar, pero no me importó, no podía importarme, porque 17 años de dolor estaban saliendo de mí en esa habitación de hospital. Una semana antes de la cirugía programada, llegué a casa del trabajo y encontré a James sentado en mi porche con una mochila a sus pies. Se levantó cuando me vio y dijo que se había ido, que les había dicho a sus padres que se quedaba con un amigo, pero que ya no podía estar allí, viéndolos manipularme. Ana llegó a la puerta y la vi mirándonos, viendo el parecido familiar en nuestros rostros, la misma nariz, la misma línea de la mandíbula. Lo llevamos adentro y durante la cena empezó a contar historias sobre cómo creció en esa casa perfecta, sobre cómo Richard siempre estaba en el trabajo, sobre la necesidad de Sharon de controlarlo todo, sobre la fachada de familia perfecta que ocultaba toda la disfunción que había debajo. Empujó la comida en su plato y admitió que siempre había deseado tener un hermano, alguien que entendiera cómo era. Luego me miró y dijo, tuve uno todo el tiempo viviendo en las calles por su culpa. Ana extendió la mano por encima de la mesa y le apretó la mano mientras yo estaba sentado allí tratando de procesar a este chico que era mi hermano pero un extraño, que había tenido todo lo que yo quería pero que aún así terminó dañado. Esa noche no pude dormir, solo me quedé allí a las 3 de la mañana con la cirugía a 5 días de distancia, tocando el lado donde me quitarían el riñón e imaginando el vacío que dejaría. Ana dormía a mi lado, de espaldas,
pero sabía que ella también estaba despierta, podía saberlo por su respiración, y el peso de esta decisión se sentía más pesado que cualquier noche que hubiera pasado en la calle. A la mañana siguiente fui a casa de la señora Smith sin decirle a Ana a dónde iba. Ahora vivía en un pequeño apartamento cerca de la universidad, jubilada pero aún rodeada de libros, y cuando abrió la puerta, simplemente asintió como si me hubiera estado esperando. Su sala de estar tenía fotos por todas partes de sus días en la biblioteca y vi una de mí de adolescente encorvado sobre un libro de texto de química en mi escritorio de la esquina habitual. Sirvió té y se sentó frente a mí y dijo simplemente, «Te salvaste a ti mismo. Yo solo te di sándwiches, no confundas la amabilidad con la salvación». Luego me miró directamente y dijo, «Richard no se merecía mi riñón, pero esto no se trataba de él, ¿verdad? Se trataba de ese niño de 12 años que se prometió a sí mismo que nunca se convertiría en el tipo de persona que abandona a alguien que lo necesita». Me entendió mejor que nadie. 3 días antes de la cirugía, Sharon apareció en mi oficina con una pila de papeles, documentos legales que quería que firmara, garantías de que no buscaría dinero más tarde ni reclamaría derechos de herencia. De hecho, me reí de eso. Le dije que todavía estaba tratando de borrarme de la familia incluso mientras la salvaba. Empujó los papeles hacia mí con más fuerza, así que los agarré y los rompí por la mitad allí mismo, delante de ella, y luego le dije, sin contratos. ¿Hago esto en mis términos o no lo hago en absoluto? Y si muero en esa mesa de operaciones, Ana puede contarle al mundo exactamente quiénes son ustedes dos. Su rostro se puso blanco y retrocedió hacia la puerta al darse cuenta de que no tenía ningún poder aquí. Esa tarde sonó mi teléfono y era James, con la voz temblorosa, diciendo que papá se había desplomado y que lo llevaban de urgencia a cirugía. Algo sobre líquido en sus pulmones. Conduje al hospital rápidamente. Encontré el caos en la UCI con enfermeras corriendo por todas partes y máquinas pitando. El doctor Poe me llevó a un lado y me explicó que el cuerpo de Richard se estaba apagando más rápido de lo esperado y que tal vez no tuviéramos tiempo para el trasplante. Lo estabilizaron, pero por poco. Las máquinas hacían la mayor parte de su respiración y el doctor Poe dijo que si se mantenía estable teníamos una pequeña ventana, pero tendríamos que adelantar la cirugía a mañana por la mañana. No había terminado de poner mis asuntos en orden, no me había preparado mentalmente para mañana en lugar de dentro de 3 días, pero no había otra opción. Ana llegó con nuestra hija, que corrió directamente hacia mí y me rodeó la cintura con sus brazos. Ana solo dijo, «Somos un equipo, si vas a hacer esto mañana, estaremos aquí esta noche». Sharon estaba parada en la esquina observándonos, viendo la familia que había construido, el amor, el apoyo y la lealtad que nunca le había ofrecido a nadie. El equipo quirúrgico comenzó a preparar todo para comenzar a las 5 de la mañana. James me encontró firmando los formularios de consentimiento finales y me abrazó con fuerza. Dijo que yo era el hermano que siempre necesitó, incluso cuando no sabía que yo existía. Me llevaron a la cirugía en una camilla mientras llevaban a Richard en otra y él extendió su mano, susurró que lo sentía por todo. Miré al hombre que destruyó mi infancia y le dije, «Lo sé, pero esto no nos iguala, no nos convierte en familia, esto me convierte en el hombre que tú nunca fuiste». La sala de operaciones estaba fría y brillante y me pusieron la máscara sobre la cara diciéndome que contara hacia atrás desde 10. Mi último pensamiento antes de que la oscuridad me llevara fue que estaba salvando la vida de alguien que no salvaría la mía. La prueba definitiva de que el abandono de Richard no había roto la bondad dentro de mí. 6 horas más tarde abrí los ojos para ver la cara de Ana sobre mí, todo borroso, pero pude distinguir su sonrisa mientras apretaba mi mano y susurraba que ambas cirugías salieron perfectas. El dolor en mi costado se sentía como si alguien me hubiera clavado un cuchillo caliente en las costillas, pero la morfina lo hacía soportable y a través de la ventana podía ver a James sentado en el pasillo mirando al suelo. A la mañana siguiente, el doctor Patel vino a revisar mis incisiones y me dijo que todo parecía perfecto, mientras explicaba que mi riñón ya estaba produciendo orina en el cuerpo de Richard y sus números estaban mejorando cada hora. Me sentí raro sabiendo que una parte de mí estaba dentro de él ahora, no solo el vacío físico donde solía estar mi riñón, sino algo más profundo que no podía expresar con palabras. 2 días después de la cirugía, la señora Smith apareció con un álbum de fotos en lugar de sus sándwiches habituales y empezó a mostrarme fotos que había tomado en secreto a lo largo de los años de mí estudiando en la biblioteca, graduándome de la escuela secundaria, entrando a la escuela de medicina, convirtiéndome en médico. Dijo que necesitaba ver lo increíble que era con o sin ellos y hojeé página tras página de mi vida documentada por alguien que se preocupó cuando mi propia familia no lo hizo. La puerta se abrió y Sharon entró sin llamar.
pareciendo más pequeña de alguna manera, tal vez humilde, y dijo que Richard estaba preguntando por mí y que ahora estaba lo suficientemente estable para recibir visitas. James apareció detrás de ella y me pidió que por favor fuera porque creía que Richard necesitaba decir cosas reales esta vez, no las disculpas falsas de antes. No quería ir, pero Anna me ayudó a subir a una silla de ruedas y fuimos por el pasillo hasta la habitación de Richard, donde ya se veía mejor, con el color de vuelta en su rostro. Empezó a hablar de cómo mi riñón estaba funcionando perfectamente, cómo una parte de mí lo mantenía vivo, y el peso de eso se asentaba entre nosotros como algo físico. Luego dijo que necesitaba contarme sobre esa noche después de que me dejó en el refugio, cómo Sharon y él discutieron durante horas porque ella dijo que era yo o ellos y él los eligió a ellos pero vomitó en el aparcamiento sabiendo lo que había hecho. Me senté allí escuchando palabras que llegaron 17 años tarde mientras él seguía hablando de cómo cada Navidad desde entonces había pasado por ese refugio preguntándose si yo todavía estaba allí o si siquiera estaba vivo, pero tenía demasiado miedo de comprobarlo realmente. Finalmente le dije que estuve allí durante 8 meses y que podría haberme encontrado en cualquier momento si realmente lo hubiera intentado. 5 días después de la cirugía, Anna me llevó a casa y subí las escaleras muy despacio mientras mi hija abrazaba cuidadosamente mi lado bueno y la casa se sentía diferente de alguna manera, como si fuera la misma persona pero cambiada por lo que había regalado. Me toqué el costado durante todo el día, sintiendo dónde solía estar el riñón, como cuando la gente dice que todavía puede sentir un brazo o una pierna que le falta, y Anna me pilló haciéndolo y me preguntó si me arrepentía. Le dije que no era exactamente arrepentimiento, solo esta extraña conciencia de que una parte de mí vivía en él ahora, y se sentía extraño saber eso. James empezó a enviarme mensajes de texto constantemente con actualizaciones sobre la mejora de Richard, pero también haciéndome preguntas más profundas sobre la identidad y la familia y cómo perdonas a alguien que te hizo cosas terribles. Le respondí que no reconcilias amar a alguien que te hirió, solo decides con qué puedes vivir y con qué no. 2 semanas después de la cirugía volví al trabajo, aunque Anna me decía que descansara más, pero necesitaba volver a la vida normal. Mi primer día de vuelta estaba haciendo rondas en la unidad cardíaca cuando de repente un dolor agudo me atravesó el costado y me agarré a la pared para estabilizarme. La habitación empezó a dar vueltas y mi visión se volvió borrosa y lo siguiente que supe fue que estaba en el suelo con enfermeras a mi alrededor. Me subieron a una camilla y me llevaron a urgencias donde me hicieron análisis de sangre y escáneres y encontraron una infección en el lugar de la cirugía que necesitaba tratamiento inmediato. Anna apareció en cuestión de minutos y estaba enojada, muy enojada, diciendo que me esforcé demasiado por salvarlo y ahora me estaba arriesgando. Me ingresaron y empezaron a administrarme antibióticos por vía intravenosa y desde mi cama del hospital podía ver al final del pasillo donde Richard estaba haciendo fisioterapia, caminando lentamente con un andador, pero caminando porque mi riñón estaba funcionando en él. No se me escapó la ironía de que él se estaba fortaleciendo mientras yo estaba allí luchando contra una infección por salvarlo. James iba y venía entre nuestras habitaciones, me traía agua, luego veía a Richard, luego volvía a sentarse conmigo con aspecto confundido y desgarrado por todo. 3 días después de mi estancia en el hospital, Sharon apareció sola, cerró la puerta detrás de ella y se sentó en la silla de visitas. Parecía diferente, mayor tal vez o simplemente cansada, y empezó a hablar sin preámbulos. Me dijo que había estado celosa de un niño de 12 años porque Richard amaba a mi madre de una manera que nunca la amó a ella. Dijo que yo era el recordatorio de ese amor y que ella lo obligó a elegir y todos habíamos pagado por ello desde entonces. Luego soltó la bomba de que James ni siquiera era biológicamente suyo porque no podía tener hijos y utilizaron un óvulo de donante. Pero Richard nunca trató a James de manera diferente. Dijo que la forma en que Richard me trató fue por su influencia, su inseguridad, y que ella era el monstruo en esta historia. No sabía qué decir, así que solo miré al techo mientras ella lloraba. Mi infección empeoró en los 2 días siguientes y tuvieron que volver a operarme para limpiar la zona y drenar el absceso que se había formado. Mientras me preparaban, Richard apareció en una silla de ruedas, todavía débil pero móvil, y me dijo que no me atreviera a morir salvándolo porque ese no era el final que ninguno de nosotros merecía. De hecho, me reí de eso y dije que rara vez obtenemos lo que merecemos. La cirugía salió bien, pero mi recuperación fue más lenta de lo esperado y el equipo de trasplantes siguió haciendo pruebas para comprobar si mi riñón restante estaba soportando la carga de trabajo. 1 mes después de la donación, tanto Richard como yo seguíamos en el hospital. Él se fortalecía cada día mientras yo lidiaba con las complicaciones y la lenta curación. Anna trajo a nuestra hija de visita,
pero le daban miedo todas las máquinas y el olor y al principio no se acercaba a la cama. Me vi a mí mismo a los 12 años en sus ojos, aterrorizado y solo, y la acerqué y le dije que nunca la dejaría, que pasara lo que pasara, ella siempre sería todo mi mundo. Los resultados de las pruebas finalmente llegaron, mostrando que mi riñón restante estaba trabajando más duro, pero funcionando lo suficientemente bien. Aunque el doctor Patel explicó que necesitaría un control de por vida y cualquier signo de problemas significaría una intervención inmediata, la realidad me golpeó de que estaba cambiado para siempre vulnerable debido a esta decisión que había tomado. Richard fue dado de alta unos días después y pasó por mi habitación al salir. Mi riñón lo mantenía vivo y sano mientras yo todavía tenía drenajes y vías intravenosas. Dijo que iba a terapia real, para entender cómo se convirtió en alguien que pudo abandonar a su hijo y yo solo asentí con la cabeza pero no ofrecí nada más. James decidió quedarse con Anna y conmigo temporalmente porque aún no podía volver con Sharon y Richard y preguntó si estaba mal que los odiara por lo que me hicieron, aunque lo criaron. Le dije que los sentimientos no están mal, que las acciones importan, que sintiera lo que siente y luego eligiera quién quiere ser. 6 semanas después de la cirugía, estaba clasificando el correo cuando encontré un sobre grueso de un bufete de abogados. La carta del interior decía que Richard y Sharon se iban a divorciar y el abogado de Sharon quería que yo testificara sobre el abandono de Richard. Anna lo leyó por encima de mi hombro y sus manos empezaron a temblar. Agarró la carta y la tiró a la basura. Luego la volvió a sacar y la leyó de nuevo. Llamé al despacho del abogado y concerté una cita para el día siguiente. El despacho del abogado estaba en un edificio alto del centro con sillas de cuero y madera oscura por todas partes. Explicó que Sharon necesitaba pruebas de que Richard era un padre no apto para obtener la custodia completa de James. Quería que le contara al tribunal cómo me dejó en ese refugio y nunca regresó. Tenía un archivo completo sobre mí con artículos de periódicos sobre mi falta de vivienda y mi graduación de la escuela de medicina. Me di cuenta de que mi donación de riñón lo complicaba todo porque salvar la vida de Richard hacía más difícil probar que era completamente malo. Cuando llegué a casa, James estaba esperando en nuestro porche con los ojos rojos y su mochila. Se había enterado del divorcio por Sharon y seguía diciendo que él causó todo esto al encontrarme. Lloraba tanto que apenas podía respirar. Le dije que Richard y Sharon tomaron sus decisiones hace 17 años y que él era solo otra persona herida por lo que hicieron. 3 días después, Richard apareció en mi oficina mientras revisaba los expedientes de los pacientes. Seguridad llamó para decir que mi padre estaba en el vestíbulo exigiendo verme. Bajé y lo encontré caminando cerca de los ascensores. Se veía más sano que antes de la cirugía, pero sus ojos estaban desesperados. Empezó a hablar rápidamente sobre cómo Sharon estaba tratando de llevarse a James y usar mi pasado en su contra. Seguía diciendo que no podía dejar que ella usara como arma lo que pasó entre nosotros. Miré a este hombre, mi riñón lo mantenía vivo, y le pregunté si se refería a cómo él usó a James como arma para obtener mi riñón. Abrió y cerró la boca, pero no salieron palabras. Se dio la vuelta y se fue sin decir nada más. La fecha del juicio llegó 2 semanas después. Me senté fuera de la sala del tribunal viendo a los abogados pasar corriendo con sus maletines con ruedas. Cuando llamaron mi nombre, entré y le dije al juez que no testificaría por ninguno de los padres. Dije que James tenía la edad suficiente para elegir dónde quería vivir. La jueza, una mujer mayor con canas, estuvo de acuerdo y dijo que hablaría con James en privado. James entró en su oficina durante casi 1 hora mientras todos esperábamos en el pasillo. Sharon seguía revisando su teléfono y Richard miraba al suelo. Cuando James salió me miró directamente. La jueza nos llamó a todos de vuelta y anunció que James había solicitado la emancipación conmigo como su tutor. Dijo que quería terminar la escuela secundaria viviendo con gente que mostrara amor real. La cara de Sharon se puso blanca y las manos de Richard empezaron a temblar, pero ninguno de los dos dijo nada. El papeleo tardó otro mes en procesarse. 2 meses después de la cirugía, mis pruebas de función renal salieron perfectas y volví al trabajo a tiempo completo. Mis pacientes nunca supieron por lo que había pasado, pero ahora entendía mejor sus miedos. Sabía lo que significaba renunciar a una parte de ti mismo por otra persona. La señora Smith llamó una noche e invitó a toda nuestra familia a cenar a su apartamento. Había hecho comida suficiente para 20 personas, aunque solo éramos yo, Anna, nuestra hija y James. Después de la cena, me llevó a un lado en su cocina mientras todos los demás miraban sus álbumes de fotos. Me puso la mano en el brazo y dijo: el refugio no pudo romperme y las calles no pudieron romperme. Dijo que darle mi riñón a Richard tampoco me rompió. Tenía los ojos húmedos cuando me abrazó.
Richard empezó a enviar cheques todos los meses para los gastos de James. Los puse todos en una cuenta para la universidad sin. Los ingresé todos a una cuenta universitaria sin decirle a James. Nunca hubo otro contacto, solo los cheques llegando como un reloj. Sharon se mudó a Texas a vivir con su hermana y sus llamadas a James pasaron de diarias a semanales a casi nada. Una tarde encontré a James en el sofá mirando Facebook en su laptop. Estaba viendo fotos antiguas de la familia Williams de antes de que yo existiera. Ahí estaba Richard Young sonriendo con su primera esposa, mi mamá, en su boda. Había una foto de ellos cargándome de bebé. James me preguntó si desearía que las cosas hubieran sido diferentes. Me senté a su lado y lo pensé. Le dije que desearía que hubieran sido diferentes personas, pero entonces él no existiría y esa sería la verdadera tragedia. 3 meses después, mi teléfono sonó a las 2 de la mañana y supe antes de contestar que algo andaba mal. La voz de Ladra. Poe sonaba cansada cuando me explicó que el cuerpo de Richard estaba rechazando el riñón y que me necesitaban en el hospital de inmediato. Conduje por calles vacías mientras Anna se quedaba en casa con nuestra hija y cuando entré en la habitación de Richard, su piel tenía ese color gris que había visto demasiadas veces en mi carrera. El monitor mostraba que sus signos vitales estaban bajando y las enfermeras se movían a su alrededor ajustando las vías intravenosas y revisando sus constantes cada pocos minutos. Richard me miró desde la cama e hizo una broma débil sobre que incluso mi riñón no quería tener nada que ver con él, lo que habría sido gracioso si no fuera tan triste. Le dije que el riñón lo mantuvo vivo el tiempo suficiente para ver quién era realmente y tal vez eso era suficiente. El nefrólogo de guardia aumentó sus medicamentos antirrechazo y durante las siguientes 48 horas vimos cómo los números mejoraban lentamente mientras yo permanecía en esa habitación de hospital recordando todas las noches que había pasado solo en salas de emergencia cuando era niño sin nadie a quien llamar. Los medicamentos funcionaron y Richard se estabilizó, pero ambos entendimos ahora que esta conexión entre nosotros duraría para siempre porque cada crisis suya me arrastraría de vuelta sin importar cuánto quisiera mantenerme alejado. 2 semanas después, Anna me encontró en la oficina de nuestra casa rodeado de mis viejos libros de texto médicos de los días del almacén, con páginas amarillas y desgastadas por años de estudio a la luz de una linterna. Cogió uno de los libros de anatomía y vio mis notas en los márgenes escritas a lápiz cuando tenía 17 años y dormía en ese almacén. Dijo que estaba buscando respuestas que no estaban en esos libros porque los textos médicos no podían explicar por qué las personas abandonan a sus hijos o por qué otros salvan a quienes les hacen daño. 6 meses después de la cirugía, James se graduó de la escuela secundaria con honores y Anna y yo nos sentamos en la primera fila viéndolo cruzar el escenario con su toga y birrete. Richard apareció y se quedó atrás solo, sin Sharon, quien había solicitado el divorcio después de enterarse de toda la verdad sobre lo que me había sucedido. Después de la ceremonia, James me abrazó primero y me apretó fuerte antes de acercarse a Richard, quien estaba allí de pie, luciendo pequeño y viejo. James le agradeció por venir, pero le dijo claramente que yo era su familia ahora y Richard simplemente asintió y dijo que lo entendía porque había perdido el derecho de llamarse padre de alguien cuando demostró que los padres podían desechar a sus hijos. Dijo que yo había demostrado que también podían salvarlos incluso cuando no deberían tener que hacerlo y James asintió con la cabeza y regresó con nosotros. Esa noche, en la cena de graduación, James nos dijo que iba a estudiar medicina en la universidad estatal, igual que yo, y que quería ayudar a la gente a sanar de la misma manera que yo lo había ayudado a sanar al enterarse de nuestra familia. Me vi a mí mismo en su determinación, pero la suya provenía del amor en lugar del abandono y eso marcó la diferencia. Más tarde, Anna y yo vimos a nuestra hija jugando con James en el patio trasero y ella dijo que le había dado a Richard un riñón, pero le había dado a James una vida y esa era la verdadera donación que importaba. Pasaron los meses y en mi chequeo anual, el Dr. Patel me hizo todas las pruebas y dijo que mi riñón restante funcionaba perfectamente y que la mayoría de los donantes vivían vidas completamente normales sin que nadie supiera que habían donado un órgano, excepto por la cicatriz. Toqué mi costado donde la incisión había sanado en una delgada línea y le dije que era importante recordar algunas cicatrices. En el aniversario exacto de la donación, llegó una carta con la letra de Richard en el sobre y casi la tiré, pero la curiosidad me hizo abrirla. Adentro, había escrito que se despertaba todos los días sabiendo que estaba vivo gracias al hijo que había desechado en Nochebuena y que no había redención para ese tipo de pecado, solo el peso de la verdad que cargaría hasta que el riñón dejara de funcionar. Me quedé mirando esa carta durante 3 días antes de coger un bolígrafo y responderle que el riñón nunca se trató de salvarlo a él, sino de salvarme a mí de convertirme en él, porque cada día que elegía la bondad por encima del abandono,
Yo ganaba y él estaba vivo para presenciar el hombre en el que me convertí a pesar de él. La envié por correo y sentí que algo cambiaba dentro de mí, como si un peso se levantara de mi pecho. 2 semanas después, James llamó para decir que había ingresado a la universidad con una beca completa después de escribir un ensayo sobre el descubrimiento de la historia de su hermano a través de antiguos documentos judiciales. Su fiesta de graduación fue en nuestra casa con la señora Smith sentada en el sofá viendo a James reír con sus amigos cuando me llevó aparte y me dijo que ese chico era mi mayor victoria porque le demostré que la familia no se trata de sangre, sino de elegir quedarse. Me encontré asintiendo cuando James me miró desde el otro lado de la habitación y sonrió. A la mañana siguiente, la señora Smith me entregó un sobre con una foto que había obtenido de las viejas grabaciones de seguridad del refugio que me mostraba a los 12 años en Navidad sentado con mi bolsa de basura con ropa. Se la mostré a mi hija esa noche y le expliqué que esta era la razón por la que papá nunca se da por vencido con la gente porque alguien se dio por vencido conmigo una vez y decidí ser diferente. Me abrazó fuerte y dijo que ella tampoco se rendiría con nadie. La salud de Richard se mantuvo estable con el riñón funcionando bien con medicamentos ajustados y Sharon lo dejó después de que se les acabó el dinero por las facturas médicas. James se mudó con nosotros permanentemente. Me encontré con Richard en el supermercado 6 meses después, donde me dijo que ahora es voluntario en el refugio para personas sin hogar sirviendo el desayuno todas las mañanas tratando de equilibrar una balanza que sabe que nunca podrá equilibrar. Simplemente asentí y me alejé. 18 meses después de la cirugía, HABLE con acento agudo en una conferencia médica sobre donación de órganos sin nombrar a Richard. Pero conté mi historia y concluí que no donamos para salvar a los que lo merecen, sino para salvarnos de convertirnos en personas que podrían alejarse del sufrimiento. La sala se quedó en silencio y luego estalló en aplausos. Después de la conferencia, una joven residente se me acercó diciendo que ella también fue abandonada y que salió del sistema de acogida y logró terminar la escuela de medicina con préstamos y me preguntó cómo perdonaba. Le dije que no se perdona, sino que se construye algo mejor a partir de los pedazos rotos porque el perdón es opcional, pero seguir adelante no lo es. Me agradeció con lágrimas en los ojos. James comenzó la escuela de medicina al año siguiente, eligiendo nefrología como su especialidad, y me dijo que quería entender el órgano que nos conecta a todos porque fue el riñón que le di y la enfermedad la que reveló la verdad y la medicina la que nos unió. Richard, presentándose en el refugio para personas sin hogar todas las mañanas para servir el desayuno. Parece como si estuviera tratando de comprar el perdón con horas de voluntariado, pero no puedes arreglar el haber desechado a tu hijo cocinando huevos revueltos para extraños, aunque me pregunto si ahora ve su yo más joven en sus rostros. Lo vi ponerse su bata blanca por primera vez y me sentí orgulloso. Mi hija preguntó por el abuelo que nunca había conocido correctamente una noche en la cena. Le expliqué simplemente que a veces las personas toman decisiones que lastiman a otros y no podemos controlar eso, pero podemos controlar si repetimos sus errores o aprendemos de ellos. Ella entendió más de lo que esperaba. La señora Smith falleció pacíficamente mientras dormía 2 años después. En su funeral, HABLE con acento agudo sobre la bondad incondicional y la bibliotecaria que me enseñó que la familia se construye. No solo nace. Su legado vive en cada paciente que salvo y en cada momento que James elige la compasión por encima de la conveniencia. Ahora estoy en mi oficina mirando 3 fotos en mi escritorio que muestran a mi yo de 12 años en el refugio, a mi familia con Anna y nuestra hija, y a James con su bata blanca. Mi teléfono suena con el nombre de Richard en la pantalla, probablemente llamando por problemas con el riñón. Respondo porque esa es la persona que elegí ser, alguien que responde cuando la gente necesita ayuda, incluso cuando ellos nunca respondieron por mí. Bueno, amigos, qué viaje. Les agradezco que me hayan permitido compartir todos estos pensamientos y preguntas. Siempre es más divertido preguntarse juntos. Nos vemos la próxima vez. Suscríbete para obtener más contenido como este.